¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Justicia TV Noticias. Soy Melody Sánchez y cerramos la semana con información importante para usted. Vamos inmediatamente con los titulares. Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva para Clever Menor, el sujeto que fue grabado golpeando salvajemente a su pareja. Presidente del Poder Judicial señaló que Ecuador es el ejemplo de lo que pueda pasar en el Perú si no se toman acciones contra la criminalidad. Prisión de por vida dictó la justicia peruana a hombre que mató a pedradas a su pareja en Cajamarca. Prisión de por vida también le espera a cómplice de asesino que llevó con engaños a la víctima al lugar de los hechos. Fiscalía pidió 34 años de prisión para expresidente Pedro Castillo por el delito de rebelión tras su frustrado golpe de Estado del 2022. Muy bien, amigos, vamos con el desarrollo de las noticias. El intento de golpe de Estado que protagonizó el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 es para la Fiscalía suficientemente grave para ameritar una pena de 34 años de cárcel efectiva. El requerimiento del Ministerio Público alcanza también a exautoridades del régimen de Pedro Castillo con penas de 25 años de prisión por presunta complicidad en los hechos. La Fiscalía hizo público a través de sus redes sociales que ha solicitado una condena de 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo Terrones. La acusación se basa en los cargos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública relacionados con el intento de golpe de Estado que tuvo lugar en diciembre del 2022. Además de la petición contra Castillo, el organismo estatal también ha solicitado 25 años de prisión para la ex primer ministra Betsy Chávez, así como para los exfuncionarios y el personal de la Policía Nacional del Perú involucrados en los sucesos. Aníbal Torres Vázquez, también expresidente del Consejo de Ministros, enfrenta una solicitud de 15 años de cárcel por el delito de rebelión. Estos pedidos de pena fueron presentados por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, liderada por el fiscal supremo Alcides Chinchay, quien asumió el caso tras la remoción de Uriel Terán de Anderas. La investigación preparatoria del fallido golpe de Estado liderado por Pedro Castillo concluyó antes de la remoción del fiscal Terán de Anderas, quien fue retirado de su cargo por el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena y regresado a su plaza de origen en Arequipa. Ahora, el juez supremo Juan Carlos Checley Soria del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria deberá encargarse del desarrollo de la etapa intermedia o de control de acusación. El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva para Clever Menor Vázquez por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Este sujeto acuchilló reiteradamente a su expareja en una calle de Moyobamba porque se negaba a reiniciar una relación sentimental con él. Ahora se encuentra tras las rejas. El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra sujeto que atacó brutalmente a su expareja, que quedó registrado en video grabado por los vecinos, quienes lograron salvar a la víctima deteniendo el cobarde ataque. Es así que el magistrado Andrés Loli Sánchez, a cargo del primer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de San Martín, declaró fundado el requerimiento de la Fiscalía contra Clever Menor Vázquez por el presunto delito de feminicidio en grado de tentativa contra Maritza Burga Delgado. La agraviada le imploraba que por favor no le haga daño, que piense en sus hijos. Sin embargo, el hoy procesado le insultaba, la seguía golpeando, le decía ahora sí te voy a matar, y comenzó a ocasionarle cortes con un cuchillo por diferentes partes del cuerpo. El hecho se registró en la Asociación de Vivienda Los Algarrobos y tal como lo describió la fiscal en audiencia virtual, este fue un acto salvaje contra Maritza Burga, quien tuvo que ser internada de emergencia y se encuentra con pronóstico reservado en un hospital de Moyobamba. También una excoriación rojiza de 0.7 centímetros por 0.5 en mentón, la cual también ha sido ocasionada por agente contuso, la cual también es producto del puñete que recibió. Presenta una herida cortante de 5 centímetros de longitud,
5 centímetros de longitud, señor magistrado, no es una lesión pequeña. El acusado, quien estuvo conectado durante la audiencia, no negó los hechos, solo pidió al magistrado que le reduzcan los meses de prisión preventiva y refirió que el cuchillo lo tomó de la casa de su expareja. A las versiones que dicen, por ejemplo, de la declaración del cuchillo, han llegado con cuchillo a mi casa, en la casa ha sido lo que he cogido para defenderme, señor juez. El magistrado ordenó que el acusado sea internado en un centro penitenciario de Moyobamba, mientras la Fiscalía continuará con las investigaciones de este caso que causó conmoción en esa localidad. Vamos con más noticias. El tercer juzgado penal colegiado nacional estará a cargo del juicio oral contra Keiko Fujimori y otros investigados por el delito de lavado de activos en el caso denominado Cócteles. La Corte Superior Nacional informó que se determinó por sorteo entre los 4 juzgados penales colegiados de la Corte Superior Nacional quién llevará a cargo este juicio, en donde la Fiscalía solicita al Poder Judicial 30 años de prisión para Keiko Fujimori. El juzgado penal colegiado está conformado por Naiko Coronado como presidenta, Raúl Caballero y Max Bengoa, quienes deberán fijar una fecha para el inicio del juicio oral. Cambiando de información, el presidente de este poder del Estado, Javier Arévalo, señaló que Ecuador es el ejemplo de lo que puede pasar en nuestro país si no se toman acciones contra la criminalidad. Estas declaraciones las brindó en una entrevista en el programa Hablemos Claro de Exitosa y donde resaltó el trabajo del Poder Judicial con las unidades de flagrancia donde están operando. El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, alertó que si no se toman medidas urgentes contra la criminalidad, el país corre el peligro de que las bandas criminales no solo causen el caos, como lo ocurrido recientemente en el Ecuador, sino que financien candidatos para llegar al poder. Las instituciones están siendo amenazadas por la delincuencia. Eso es un tema indiscutible, señor Lucar. Hemos visto Ecuador y además corremos el peligro de que estas bandas criminales ya no tomen el poder o intenten causar el caos de esta manera, sino que financien candidatos, y eso sería muy peligroso, que candidatos de las bandas criminales pudieran llegar al Congreso, ¿no? En otros países. Ojalá que eso nunca ocurra, pero... Señaló que es necesario que el Ejecutivo lidere la lucha contra la criminalidad y que la Presidencia de la República debería asumir la dirección en esta lucha. Encima presentamos un proyecto de ley para regularizar este tema, el sistema de flagrancia, y este proyecto no ha sido aprobado hasta ahora. Esperamos que ¿Eso de quién depende? ¿Del Congreso? Del Congreso. Esperamos que el Congreso lo apruebe, pero le digo algo. El principal problema que tenemos con las unidades de flagrancia es recursos. Necesitamos locales, equipamiento, personal. Expresó que este poder del Estado está trabajando para hacerle frente a la criminalidad con la implementación de unidades de flagrancia, pero dijo que el Ejecutivo solo le ha asignado para esta labor 40 millones de soles, que son insuficientes para las 34 Cortes Superiores de Justicia, donde se podrían implementar dichas unidades. Nosotros pedimos 200 millones, que parece mucho. Divídalo entre 34 cortes, sale como 5 o algo así, y divídelo entre 12 y resulta que no le sale ni preparar el local, ni personal, computadora, luz, todo, no, nada. Entonces, ¿qué nos han dado? 40. 40 les han dado. 40. Para las unidades de flagrancia en el país agobiado por la delincuencia cotidiana. Divida usted 40 entre 34 y luego ese 34 entre 2 se da cuenta que le toca pues nada. O sea, y estamos hablando de locales que no tenemos, que se tienen que alquilar, de personal. Pero cuando digo personal no solo es el sueldo, sino todas las cargas sociales que trae una remuneración, servicios, equipamientos. Finalmente, destacó la efectividad de este modelo de justicia, pues se han dictado 25.000 sentencias contra delincuentes detenidos en flagrancia. Muy bien, vamos con más información. El expresidente Alberto Fujimori se defendió de los cargos de lesa humanidad que se le atribuye por la masacre de 6 personas en Pativilca en 1992. Esto en el marco del proceso que se le sigue por homicidio y desaparición forzada de personas ante el Poder Judicial. Demostraré que mi gobierno, en lo más alto nivel,
en los comandantes generales, en los responsables del servicio de inteligencia de cada una de las armas, no ordenó, no tuvo ningún compromiso contra estos inocentes cometiendo estos crímenes. Luego de que Alberto Fujimori negó toda responsabilidad en los delitos que pesan en su contra, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria declaró improcedente el pedido de su abogado de excluir al exmandatario del juicio por el caso Pativilca. Dispuso, por tanto, continuar el proceso en su contra. La jueza Miluska Cano refirió que no se debe privilegiar amnistías o indultos cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos, como lo establece la Constitución Política de nuestro país. El Ministerio Público ha señalado que es una causa en contexto de lesa humanidad, lo cual, a criterio también del Tribunal Constitucional, debe ser probado como parte de la temática de hechos que en la posición fáctica ha señalado el Ministerio Público. Asimismo, Fujimori manifestó su disposición a participar en las audiencias para que se conozca la verdad. Yo soy el primer interesado en que se conozca la verdad, porque quien habla y lo mando responsable, repito, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y del CIN, no ordenaron, no tenían esa política de eliminación y sobre todo de gente inocente como los campesinos de Pativilca. También se dio cuenta sobre recientes complicaciones en su estado de salud. En estos momentos tengo otra enfermedad que no la tenía antes, es el EPI, enfermedad pulmonar intersticial crónica, que está dentro del grupo de la fibrosis y soy oxígeno dependiente. Debo estar 16 horas al día con oxígeno. Como se sabe, el Ministerio Público acusó a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, el excomandante general del Ejército, Nicolás Hermosa Ríos y demás coprocesados, y los encontró responsables de los delitos de homicidio calificado y asesinato con alevosía, considerado como delito de lesa humanidad. Por estos hechos, solicitaron contra todos ellos 25 años de prisión efectiva, así como una inhabilitación para ejercer la función pública por 5 años. Vamos con más noticias. La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la resolución de primera instancia que impuso 36 meses de impedimento de salida del país contra Keiko Fujimori y otros por el presunto delito de lavado de activos por el caso Cócteles. Asimismo, fueron revocadas las medidas limitativas impuestas contra José Klimper, Adriana Tarazona, Ana Gers, Pierre Figari, Marc Vito, Jaime Yoshiyama y Vicente Silva. En la resolución, el colegiado señala que si bien persiste una preocupación porque los acusados puedan rehuir de la acción de la justicia, debe recordarse que los recurrentes vienen cumpliendo reglas de conducta que aseguran su comparecencia restringida, por lo que el tribunal considera que esta medida resulta suficiente para contrarrestar cualquier riesgo de fuga. Bien amigos, es momento de hacer una breve pausa y retornamos en breve, no se muevan. Bien, gracias por continuar en Justicia TV. Les comentamos que el Poder Judicial advierte que aquellos trabajadores que puedan presentar un certificado médico falso a su empleador puede tener sanciones de hasta 6 años de cárcel, ya que el delito de falsificación de documentos es considerado un hecho que reviste gravedad penal. Entender que como seres humanos podemos incurrir en algunas faltas de asistencia y es preferible decirle la verdad al empleador
pedir incluso alguna licencia sin goce de haber, que utilizar información falsa que, como hemos relatado, puede desencadenar en una doble sanción, una sanción penal y una sanción laboral que implique el despido. El magistrado Miguel Díaz Cañote, miembro de la Sala Laboral Permanente de la Corte de Lima Este, destacó que la falsificación de documentos según el Código Penal conlleva severas consecuencias legales. Tanto la falsificación de documentos públicos como la emisión de certificados médicos falsos por personal de centros médicos, ya sea públicos o privados, puede llevar a una pena máxima de 3 años de cárcel. No obstante, si el certificado falso se utiliza para respaldar la salud mental de un paciente, la sanción puede ascender hasta 6 años de prisión. Si estos documentos falsos son presentados ante un empleador, este tiene la opción de recurrir a la vía penal y simultáneamente puede aplicar medidas disciplinarias contra el trabajador infractor. La sanción máxima es el despido, ¿no? El empleador, dentro de la razonabilidad y proporcionalidad, puede señalar una sanción menor. Sin embargo, dada la gravedad, porque afecta el patrimonio del empleador, porque recordemos que en este caso el trabajador está utilizando este certificado médico para que el empleador le cubra los días de inasistencia donde no ha habido una prestación de servicio efectiva contra una contraprestación, o sea, se está beneficiando con el dinero por una labor que no efectuó utilizando un documento de contenido falso. La gravedad de esta situación puede llevar al despido del trabajador e incluso en casos extremos podría resultar en sanciones penales adicionales por el uso de documentos fraudulentos. Para prevenir este tipo de prácticas, el magistrado sugirió la implementación de medidas preventivas en los reglamentos internos de trabajo. Destacó la importancia de la buena fe laboral en la relación entre empleador y trabajador, indicando que el uso de certificados médicos falsos va en contra de este principio. En realidad, precedente vinculante no existe, pero ya se han dado varias casaciones a nivel de la Corte Suprema, es decir, la línea jurisprudencial ha sido uniforme en el sentido de utilizar que aquellas personas que utilizan certificados médicos sean factibles de una sanción máxima, que sería en el caso laboral el despido. Recordemos también que esto no quita que también sea materia de una sanción penal por la utilización de dicho certificado. Asimismo, recordó que el Decreto Supremo 003/97-TR establece como falta específica proporcionar información falsa al empleador con la posible consecuencia de despido. Utilizar información falsa que, como hemos relatado, puede desencadenar en una doble sanción, una sanción penal y una sanción laboral que implique el despido. Y en las actuales circunstancias, no solamente la penal implica un estigma como ser humano, sino que la laboral implica la pérdida de los ingresos, que entiendo tiene un cariz alimentario, porque sirve no solamente para la alimentación del trabajador, sino también la de sus dependientes. El magistrado recordó que este problema no se limita a trabajadores, ya que suelen recurrir a servicios públicos de salud o instituciones de seguridad social para obtener beneficios fraudulentos, lo que agravaría aún más la situación. El juez Raúl Justiniano Romero aprobó el desistimiento de tutela de derechos solicitada por la defensa técnica de Miguel Ángel Giraud Isidro, ex asesor de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides. El abogado del investigado por el presunto delito de organización criminal argumentó que la situación actual del caso respecto al contexto cuando hizo su pedido ha variado. Por otro lado, Ronald Quispe Astucuri fue condenado a cadena perpetua como autor del delito de violación sexual y tocamientos indebidos en agravio de 5 menores de edad. La pena máxima fue interpuesta por el segundo juzgado penal colegiado supraprovincial permanente de la Corte de Ayacucho. Los hechos se suscitaron en el 2018 en el distrito de San José de Ticllas, en la institución educativa pública José Balta Montero, donde Ronald Quispe Astucuri habría aprovechado la condición de docente para abusar sexualmente de las menores.
y los integrantes del segundo juzgado penal colegiado provincia permanente de Ayacucho, administrando justicia en nombre de la nación, fallamos. 1. Condenando al señor Ronald Quispe Asturi como autor y responsable del delito contra la libertad y la dignidad sexual en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de persona con identidad reservada, iniciales YMAC, en la 13. En consecuencia, le imponemos la pena de cadena perpetua, cuya ejecución se efectuará una vez que sea consentida y ejecutorial la presente decisión y que se contabilizará de su internamente en el establecimiento penitenciario de Ayacucho o el que disponga el Instituto Nacional Penitenciario de este país. Tenemos contacto con la Corte Superior de la Libertad. Cintia Salí Rosas nos informa sobre la prisión preventiva dictada a un acusado de extorsión, quien esperaba su juicio internado en el penal de varones El Milagro. Adelante, Cintia, con la información. Gracias, compañeros de Justicia TV. Moisés Isaías Cruz Córdoba fue internado en el establecimiento penitenciario del Milagro luego de que el magistrado del tercer juzgado de investigación preparatoria de Trujillo declarara fundado el pedido de prisión preventiva por la presunta comisión del delito de extorsión agravada. Según los primeros relatos, el agraviado habría recibido un mensaje extorsivo en el que le solicitaban el pago de 20.000 soles a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia. 3 días después, mientras revisaba las cámaras de videovigilancia, se percató que en el frontis de su vivienda había una bolsa negra que emanaba humo, por lo que solicitó el apoyo del personal policial, quienes comprobaron la existencia de un artefacto explosivo y lo desactivaron. Posteriormente se iniciaron las negociaciones para dar con el paradero de los responsables y tras varias conversaciones se logró capturar a Moisés Cruz, quien fue el sujeto que se acercó al lugar pactado para recoger el dinero producto de la extorsión e indicó que había sido enviado por otra persona de sobrenombre Robin. El juez de la Corte de la Libertad, Eduardo Carlos Medina Carrasco, revisó los elementos de convicción y dispuso la medida de 9 meses de prisión preventiva, la cual culminará en septiembre del 2024. Desde la Corte Superior de Justicia de la Libertad informó Cintia Salí Rosas para Justicia TV. Vamos con más noticias. El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Cajamarca emitió un fallo ejemplar de cadena perpetua contra Alex Quesada Tello como autor y Gilmer Pajares Noriega por cómplice primario, ambos acusados de feminicidio agravado contra una mujer de 32 años en Cajamarca. Muy buenos días, señorita. Mi nombre es Quesada Tello Alex Sever, con número de DNI 74453716. Los hechos ocurrieron en mayo del año pasado. Según se puede ver en la grabación realizada por un vecino, el hombre de 26 años ataca de forma violenta a su pareja hasta desmayarla. Luego sigue atacándola con varios objetos. A 30 años de pena privativa de libertad y el pago de 5.000 soles por reparación civil, fue sentenciado Nicasio Mesa Gutiérrez al ser encontrado como autor del delito de tentativa de violación sexual en agravio de una menor de 10 años de edad en el distrito de Santiago de Cusco. El hecho ocurrió en el 2017. Gracias por acompañarnos, amigos, en esta edición de Justicia TV Noticias. No se olviden sintonizarnos a las 9 de la noche en los canales 13.2 de Señal Abierta, 55 de Claro y 551 de Movistar TV. También por las redes del Poder Judicial y en simultáneo por la Agencia de Noticias Andina. Además, por nuestros 8 canales regionales aliados. Los dejamos con bellas imágenes de Arequipa. Nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana.